Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, saludando primeramente a los hermanos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Los hermanos y hermanas, y bueno, gracias por hacer posible este programa. Un saludo muy grande para el hermano Dante, para la Iglesia del Señor Jesucristo también, que está en la calle, creo que es Herrera, ¿no más? En la calle Herrera, donde está el hermano Dante, ¿no? Herrera, sí. En la calle Herrera, no, y entre Soldado Sosa y Santa Rosa. Ustedes también pueden ir y congregarse en ese lugar. Ahí hay una palabra hermosa del Evangelio de la Gracia. El Señor les bendiga, hermano. También tenemos la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo en Virrey del Pino, ¿no? Allí en la calle no me acuerdo la dirección. También la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle Malvinas, Argentina, del pastor Jorge Ponce, que ya partió a la presencia del Señor, también tiene el mismo nombre. El Señor bendiga, hermanos amados. Queremos que esta iglesia del Señor Jesucristo se multiplique por todos lados, ¿no? Que recorra todo la provincia de Buenos Aires y las provincias argentinas y el país entero. Queremos llenarlo todo con el Evangelio de la Gracia. Les saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan por la radio La Predicadora. Les abrazo en el amor del Señor y espero que este día sea de mucha bendición para sus vidas. No, nosotros siempre encontramos la bendición en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor está para bendecirnos y no para maldecirnos, especialmente esta palabra de la gracia. Ahora vamos a hacer una oración, hermanos. Saludo a mi amada esposa que está al lado mío. El Señor la bendiga. También a mi amada hija, a mis hijos. El Señor bendiga grandemente. Pero sobre todo a nuestra amada iglesia local. El Señor bendiga. Hermano Antonio Villarreal, al hermano y Gustavo Hiperaguirre, el Señor le bendiga grandemente, su familia, ¿no? A todos los hermanos y hermanas, al hermano Calles, que el Señor bendiga. ¿Cómo es el nombre del hermano Calle más? Marcos. Al hermano Marco Calle, Señor bendiga grandemente su vida, al hermano Juan, a la hermana Rosemary, a la hermana Estela, que ya está firme frente a la radio escuchando el programa. Un gran abrazo para la hermana Estela, a la hermana Mari del Mirador. Señor bendiga a su hijo Alejandro. Y hay tanto para saludar. Vamos a hacer una breve oración y vamos a buscar la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo, por medio de esta oración para poder compartirles la palabra del Señor. Nosotros estamos en la calle José Hernández 384. Tenemos reunión los días miércoles, los días sábados, a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. Invitamos a todos los hermanos que quieran venir. Alabado sea el Señor. Gracias te doy, Padre amado, por esta hora de radio que tú nos permites, Señor, tener. Gracias, Señor, por los hermanos de la radio La Predicadora, que nos dan toda la libertad para poder predicar tu palabra. Oh, Señor, bendice, Señor, a los hermanos, ayúdalos, Padre, ilumínalos con tu Santo Espíritu, Señor, que los ojos del entendimiento sean abiertos a fin de que te puedan conocer a ti, Señor, que puedan conocer tu obra, Señor, que puedan conocer la justificación, no la vida eterna, Señor amado. Oh, Señor, bendice a aquellos que están, Señor, sin entender tu palabra, que tú le des entendimiento. Señor, bendice al hermano Reinaldo en Mar del Plata y a su amada esposa, Señor. Ayuda a nuestro hermano Repetur en Zárate, Señor,
Ayúdale y bendícele también, Padre amado, y a la hermana Carola, su amada esposa. Oh Señor, bendice a todos nuestros hermanos, a la hermana Mercedes, al hermano Víctor, a todos los hermanos que tú sabes, Señor, que son tus hijos, que ellos te aman. Ayúdales y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, damos gracias, Señor. Vamos a leer, hoy vamos a comenzar con el capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿no? Y nosotros acá, después de haber mirado nosotros los 10 capítulos anteriores, ¿no? Que ahí estamos tratando, o Pablo trataba con el judaísmo, ¿vio? Y también con el propósito que Dios tenía con Israel, ¿no? Que ahí nos hace ver en esos 10 capítulos. Entonces, también en estos 10 capítulos vemos la exhortación que Dios tenía para Israel, como Él le exhortó. ¿Y por qué? Porque ellos estaban corriendo un peligro muy grande que era retroceder del cristianismo al judaísmo nuevamente. Entonces Él les exhorta, ¿vio? Que tenían que ellos andar y vivir por la fe. Como dice ahí en el capítulo 10, 38, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿vio? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para ruina o para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Nosotros no somos los que retrocedemos, nosotros no retrocedemos del cristianismo al judaísmo, del cristianismo al mundo, no retrocedemos. Acá no estamos hablando de denominaciones, porque usted puede ser bautista, puede ser adventista, puede ser pentecostal y puede retroceder de ese lugar a la gracia, ¿no? Puede retroceder a la gracia, ahí usted puede retroceder, pero si vamos del cristianismo al mundo no podemos retroceder, no debemos retroceder, no somos de los que retrocedemos, nosotros no podemos retroceder, ¿no? De lo que hemos creído, porque si retrocedemos de lo que hemos creído, entonces ya estamos pisoteando, por así decirlo, lo que se nos fue dado a entender por el Espíritu Santo, y bueno, y cómo podremos alcanzar nuevamente la salvación, cómo podemos nosotros ser rescatados nosotros de allí. Y aquí estoy hablando de la salvación en cuanto a la vida práctica, no en cuanto a la salvación posicional. Alabado sea el Señor. Bueno, y fíjese que retroceder significa andar por vista y no por fe. Y nosotros no andamos por vista, sino que nosotros andamos por fe. Como dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 5:7. Voy a leerlo. 2 de Corintios 5:7. Gloria al nombre del Señor. Y andar por fe es algo maravilloso. Todo eso tiene un proceso, ¿no? Que se tiene que ir dando en nosotros para poder andar por fe. Ahora fíjese, 5:7 dice: por tanto, procuremos también, o ausente o presente, serle agradable. ¿Vio? Tanto ausente o presente. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces, no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y eso lo vamos a ir explicando a lo largo del libro del capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿no? La fe acá, nosotros la vamos a presentar, esta fe, conforme a la historia del pueblo de Israel, porque acá toma muchos personajes del pueblo de Israel
para que nosotros podamos entender la fe. Y entonces dice la palabra del Señor. Ahora bien, la fe, Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor, amados. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Vio? Entonces nosotros vemos aquí que la fe es la certeza de lo que uno espera. ¿No? La fe le da sustantibilidad, ¿no? Le da sustancia a lo que nosotros creemos. ¿No? Es como que nosotros sin ver podemos ver. ¿Vio? Sin palpar podemos tocar. Eso es la fe. Le da sustantibilidad a lo que nosotros creemos. Eso es la fe. Por eso dice, la fe es la sustantividad a lo que se espera. ¿Vio? ¿Nosotros qué esperamos? Y eso por la fe lo alcanzamos, no por la fe. Nosotros podemos tocar, sin tocar, podemos tocar nuestra salvación. Podemos tocar nuestra vida eterna. Podemos tocar nuestro nuevo nacimiento. Podemos palpar nosotros el amor que fue derramado en nuestros corazones. Podemos palparlo, ¿no? Por eso es la sustantibilidad. Disculpe que no pronuncie bien la palabra, pero eso es la fe. Si no puedo yo personalmente tocar lo que yo creo, si yo no puedo tocar mi salvación, no puedo tocar por la fe, ¿vio? No puedo tocar yo el nuevo nacimiento, no puedo tocar yo la justificación, entonces es muy difícil que yo sufra una transformación y es muy difícil que yo pueda llevar a la vida práctica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por eso fíjese qué maravilloso. La fe es la sustentabilidad de lo que se espera. ¿Vio? ¿Cómo hago realidad, no, lo que yo espero? Por medio de la fe. Entonces, sin la fe yo no puedo ver, sin la fe no puedo observar, palpar, ¿no? Esta nueva vida que se me fue dada en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí en el capítulo 1 de Hebreos, ¿se acuerdan? Que hemos leído ahí, vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 3, hermano amado. Usted sabe que yo me gusta hablar mucho por la palabra. 1.3. Estos anteojos no me dan una buena visibilidad de la letra, pero voy a tratar de leer. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Ahora fíjese, detengámonos aquí un poquito. Entonces, vemos ahí que él, hablando de la sustantibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros palpar? ¿Cómo podemos nosotros ver? ¿Cómo podemos nosotros tocar, ¿no? Las cosas que creemos, ¿no?
con respecto a nuestro Señor Jesucristo solamente, ¿no? Porque la fe viene del Señor y es para el Señor. La fe no es la fe verdadera, no está dirigida a un ídolo hecho por manos humanas. La fe verdadera no está dirigido a creencias paganas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe verdadera viene de Dios y vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y nosotros sabemos que Dios aborrece la idolatría. No te harás imagen de mí, ¿no? Ni con nada, ni con barro, ni con plata, ni con oro, ni con mármol, nada. Nada te harás imagen de mí, ni siquiera te postrarás a ello. Por eso muchas veces la gente confunde, cree que doblarse delante de un ídolo o adorar, abrazar, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hubo la caminata a Luján y ellos le llaman una caminata de fe. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con la fe eso. Porque no está escrito en la palabra de Dios algo semejante. Que el hombre tiene que caminar semejante distancia para extorsionar a Dios, para que Dios le conceda un deseo. Bueno, no, y todas esas cosas. Pero acá en el versículo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Bueno, y ahí dice, siendo el resplandor de su gloria, ¿no? Y ahí vemos que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de su sustancia. Es decir, que por eso Jesús decía, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No podían, cuando lo tocaban a él, cuando lo veían a él, ellos veían al Padre. Él es la sustancia, es lo que conocían de Dios, lo tenían que conocer a través de la sustancia, a través de lo que los ojos le mostraban. Ellos no necesitaban la fe, los apóstoles, para conocer a Dios, porque ellos podían verlo literalmente, ¿no? Ellos veían a Dios caminando en un cuerpo humano. Pero nosotros para verlo a Dios, para verlo a Jesucristo, nosotros necesitamos la fe, ¿no? Por eso este es un ministerio de fe. Esta palabra de gracia es un ministerio de fe. Esta produce fe en los corazones de aquellos que se acercan a Dios. Y por medio de la fe, nosotros vemos, ¿no? Podemos palpar, podemos tocar, ¿no? Todo lo relacionado a nuestro amado Señor Jesucristo. Lo podemos tocar. ¿Y dónde lo tocamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? En nosotros mismos. En nosotros mismos tocamos al Señor. Jesucristo está en nosotros, ¿no? El amor que nosotros manifestamos no es el amor de nosotros, sino que es el amor del Señor, manifestándose en nosotros. La paciencia que nosotros tenemos no es la paciencia que nosotros manifestamos, que es producto de nosotros, sino que es la paciencia que se manifiesta, que es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia que nosotros manifestamos es la manifestación de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos palpar, podemos ver, podemos tocar, ¿no? La sustancia del Evangelio. Lo podemos tocar a través de darle lugar a la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Y esto es maravilloso. ¿Usted quiere tocar a Dios, amado? ¿Usted, hermana, quiere tocar a Dios, quiere tocar al Hijo de Dios? Entonces dele lugar a la gracia que se manifieste a través de su vida. Porque como decía el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso en el capítulo 2:20 del libro de Hebreo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado
y ahora ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, fíjese, nosotros podemos manifestar la sustancia de Dios a través de su carácter, a través de su vida. Podemos manifestar nosotros a Dios. ¿Podrá hacer eso? Y sí, hermano, porque todo lo que se manifiesta en usted, ¿no? Y todo lo que se manifiesta en mí, no es de nosotros, sino que eso es de Dios. Dios se manifiesta a través de nosotros, porque Dios se metió dentro de nosotros para darse a conocer. Así como está escrito en la palabra que Dios, dice, estaba en Cristo, ¿no? ¿Y qué manifestó Cristo? Cristo manifestó la vida del Padre. Él manifestó la vida del Padre, el carácter del Padre. Él manifestó el amor del Padre, ¿no? La misericordia del Padre. Todo lo que Cristo manifestaba estaba relacionado con su Padre. Ahora, todo lo que nosotros manifestamos cuando vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, todo está relacionado con el Hijo. Porque al Hijo le dio el lugar ahora a Él. Entonces, fíjese, cuando dice que es la sustancia, la fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Vio? Por eso la fe no puede, la fe lo que manifiesta, cuando se manifiesta la fe, manifiesta una persona. Y esa persona es el amado Señor Jesucristo resucitado. Eso es lo que manifiesta la fe. La fe nunca nos va a llevar a nosotros a adorar un ídolo, ni a aceptar una religión pagana, ¿no? Donde se sacrifican animales para la purificación. Eso la fe nunca nos va a llevar ahí. No nos va a llevar a la idolatría ni al paganismo la fe. La fe nos lleva a Dios. Viene de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra. ¿De quién es la palabra? La palabra es la palabra de Dios. Entonces nosotros alcanzamos la fe cuando inclinamos el oído para oír. ¿Qué escuchamos? La palabra de Dios. Y esa palabra produce fe. Y esa fe, ¿no? Es la sustancia, ¿no? Por la cual nosotros podemos, por medio de esa fe nosotros alcanzamos a tocar, alcanzamos a ver la sustancia, como dice aquí en el capítulo 1:3. Disculpe que ya di vuelta la hoja, la voy a volver a tocar. Fíjese que acá dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Fíjese, y nosotros somos la imagen viva de la sustancia de Cristo. No somos una imagen de Cristo, se refleja en nosotros la vida de Dios, la vida de Cristo, en aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué se puede reflejar ahí? Cristo. Se puede dar a conocer a Cristo por medio de que ellos han recibido esa nueva vida en ellos y entonces ahora lo que esa vida, ¿no? Trata de manifestarse. Si una semilla que está aplastada por una roca logra manifestarse a través de las rendijas, digámoslo así, a pesar que está una roca dura, una roca fuerte encima de ella, igual se manifiesta esa vida. Así Dios busca manifestarse a través de la dureza de nuestros corazones, ¿no? Dios siempre tiene la forma de poder darse a conocer, ¿no? Por medio de la vida que nosotros hemos recibido. La sustancia, qué maravilloso, hermano. La sustancia, Cristo es la sustancia y la gloria de Dios. Cristo es la imagen y la sustancia de la gloria de Dios. Y ahora nosotros tenemos que manifestar esa sustancia que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor le dé entendimiento, hermano amado. Y que también a mí me dé entendimiento, porque estas son cosas muy profundas para mí. ¿No? Yo no sé si
las entiendo plenamente, no creo, sino que hay mucho más para sacar ahí. Gloria al nombre del Señor. Por eso están los dones diferentes en el cuerpo de Cristo, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor porque Él nos alcanza a nosotros este conocimiento. Entonces, la sustancia, ¿no? La sustancia es la confianza. La fe nos da confianza a nosotros. Eso es lo que nos da fe. La fe es la confianza. Tenemos confianza, seguridad, certeza de lo que hemos recibido, ¿no? De que nuestros pecados han sido borrados, que no ha sido oculto por la sangre, sino que han sido borrados. Tenemos certeza, eso es la fe. Tenemos certeza de que Dios limpió nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Tenemos certeza de que somos santos. Eso es la fe. La fe nos da certeza. Tenemos certeza de que somos justos, ¿no? Por medio de la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces eso es la fe, eso es la confianza, la certeza. No hay ninguna duda de lo que nosotros somos en Cristo. No hay ninguna duda de nuestro destino. Nosotros tenemos como destino nuestra patria celestial, ¿no? Nosotros sabemos que cuando partamos de este cuerpo, si Cristo no viene antes, nosotros vamos al cielo. Vamos a las moradas que Cristo fue a preparar. Esa es la certeza, la seguridad, ¿no? ¿Qué me da seguridad a mí? La fe. La fe me da seguridad, ¿no? Yo soy un hijo de Dios, yo no soy un pecador. Y eso también tiene que tener usted. Si usted dice que tiene fe y todavía se declara pecador, entonces no es la fe lo que usted tiene. Porque la fe nunca le va a llevar a declarar a usted que usted es un pecador después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entiéndaseme bien, hermano. Nunca la fe le va a llevar a declarar semejante cosa. Una vez que nosotros recibimos la vida del nuevo hombre, una vez que recibimos el nuevo nacimiento, ahí somos hijos de Dios. Dejamos de ser pecadores. Porque nosotros éramos pecadores en Adán, pero en Cristo somos hijos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y qué maravilloso, qué precioso, qué glorioso se siente la presencia de Dios en nuestros corazones. Qué maravilloso saber que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Fíjese, nada menos. Nos llena nuestro corazón de gozo. Y gracias a la fe que produjo la palabra. Ahora, ¿cuándo la palabra produce fe? Cuando yo la creo. Cuando yo la creo. Si la palabra me dice que soy santo, que soy hijo, y yo creo lo que el hombre me dice, que soy un pecador porque me ve en la carne, entonces no puedo disfrutar lo que soy. Entonces la fe es apagada por mi incredulidad. Pero con nosotros no es así. La gracia nos hace ver a nosotros lo que nosotros somos en Cristo, ¿no? La gracia, por medio de la palabra de Dios. Ahora, por la fe nosotros lo mantenemos. Por eso la fe es la confianza, ¿vio? La confianza, eso es la fe. Ahí en el capítulo 3 de versículo 14, hermanos, si usted me quiere acompañar. Estos anteojos me traen algunos problemitas, pero gracias al Señor que algo veo. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Vio? Somos, dice. ¿Quiénes? Nosotros los que hemos creído, ¿no? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Vio? Entonces, ahí está, hermano. ¿Qué es fe? Fe es confianza. La confianza nos da descanso. La confianza nos da autoridad. La confianza nos da firmeza, ¿no? La confianza nos da a nosotros una posición frente al adversario superior, porque tenemos confianza.
¿Se da cuenta, hermano amado? El ser es el diablo mismo. Es el diablo mismo. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano. Entonces ahí también en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 17, hermano, vamos a leer, para que usted se pueda gozar y yo también me pueda gozar, hermano amado, porque estas cosas son hermosas entenderlas. Y no hay que apurarse, ¿vio? No hay que correr en esta casa porque esto es para disfrutar. Este es un plato que estamos disfrutando. Es un postre hermoso y rico. Entonces, dice, 2 de Corintios 11, 7. Dice, porque pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios en balde. 2 de Corintios hemos leído, leí el versículo, no es el 7, es el 17, hermano, versículo 17. Entonces voy a leer el 16. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino que como locura con esta confianza de gloriarme, ¿vio? Él tenía una confianza en el apóstol Pablo y muchos lo tenían como loco. Por eso cuando nosotros declaramos la fe, declaramos nuestra confianza y decimos que somos santos, justos y perfectos, la gente nos toma como locos a nosotros. Aún los hermanos, cuando nosotros declaramos nuestra fe, nuestra confianza, ¿no? Que nosotros somos salvos y que tenemos vida eterna, muchos se espantan, ¿no? Y nos tienen por locos. Pero esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. ¿Y de dónde provino esa fe? De la palabra de Dios. Porque del único lado donde la fe proviene es de la palabra de Dios. La fe no viene de otro lado. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no me va a llevar a la idolatría. La palabra de Dios no me va a llevar a ser un peregrino a Luján, ni a hacer una peregrinación al Señor de Mailina allá en Santiago, o en ningún tipo de esas peregrinaciones, porque eso no está escrito en la palabra. Eso no tiene nada que ver con la fe. No, la fe produce confianza. Confianza. Entonces, fíjese Pablo cómo defendía su fe. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como con locura, con esta confianza de gloriarme. Porque muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Por eso fuimos demasiado débiles, dice, para eso. Pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura, no, hablo con confianza. También yo tengo confianza. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También yo. ¿No? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si tuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, disculpe por los anteojos, hermano. En camino muchas veces,
en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de los en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, ¿no? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en hambres y en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de todas otras cosas, lo que sufro, perdón hermano, además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, de lo que es de mi confianza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién es bendito por los siglos? Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aresta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vio, parecería que la confianza que produce la fe y la locura van de la mano, van de la mano. Por eso cuando se presenta a veces, yo veo una película de un predicador o de la vida de un cristiano, siempre se le presenta como el loco, ¿vio? Como el que hace locuras. No, pero la confianza que nosotros tenemos en este mensaje de la gracia, la confianza que nosotros tenemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su muerte o en su vivir humano, en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esa confianza que nosotros tenemos, que esa confianza la hemos alcanzado por medio de la fe en la palabra de Dios, eso muchos lo dicen que somos locos. Somos locos. Bendita locura, dijo el apóstol Pablo. Bendita locura, aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, la necesidad que nosotros tenemos de transmitirle a usted la palabra de Dios. ¿Por qué transmitimos la palabra de Dios? Porque nosotros queremos que usted abunde en la fe. Lo único que puede producir fe es la palabra de Dios. No, usted puede leer el libro más erudito que hay en este mundo. Puede leer un libro o leer un escrito de un teólogo o de un filósofo, pero eso nunca va a producir fe. No produce fe. Lo único que produce fe, lo único que produce certeza, lo único que puede hacerse que puede hacer sustentabilidad a lo que uno cree es la fe que produce la palabra de Dios. Por eso, hermanos amados, hablar de la fe no es poca cosa. Hablar de la fe es algo precioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fe hablamos de una persona maravillosa, que es el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Porque Él vino, siendo Dios, Él vino, se encarnó, se despojó primeramente de toda su riqueza para enriquecernos a nosotros. Él vivió entre nosotros, no siendo Dios, Él vivió entre nosotros, entre seres humanos pecadores. No, Él vivió entre nosotros, soportó todo lo que soportó. No, este hombre, no, maravilloso, precioso, que nos trajo la fe, no, la realidad de la fe nos trajo a nosotros. Nosotros hablamos de Él porque Él es el único que produce fe para que las personas puedan salvarse. Gloria al nombre del Señor. Vamos a volver a lo que estábamos leyendo. Alabado sea el Señor. Vamos a volver a lo que estábamos leyendo. Y leímos ahí en 2 de Corintios 11, 17. Y ahí está nuestro fundamento, ¿verdad? Ahí está nuestro seguro. Nuestra confianza está ahí. Está en aquel que murió en la cruz del Calvario.
¿Entiende? Ahí está nuestra fe. Ahora dice, también esto se puede entender de otra forma, ¿no? Que la fe se puede entender como una confirmación, como una esencia, como una realidad, ¿no? Que eso es, cuando uno tiene una fe verdadera, tiene eso, ¿no? Tiene confirmación, ¿no? Tiene la esencia que es Cristo, tiene la vida de Cristo verdaderamente, y tiene la realidad que la fe misma habla. Por eso, leamos nuevamente ahí en Hebreos 11. Dice, ahora bien, la fe es la sustentabilidad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjese, la fe es la convicción de lo que uno ve. ¿Vio? ¿Y qué significa convicción? ¿No? La convicción es la certeza, ¿no? Pero sobre todo la convicción es la prueba, eso es. La fe es la convicción de lo que no, es la prueba, ¿no? La fe prueba, ¿no? Realmente que lo que nosotros no vemos existe. ¿Vio? Eso es lo que significa. Para nosotros no lo vemos, pero existe. Nosotros no vemos a Dios, pero nosotros sabemos que existe. Nosotros es como el viento, no vemos el viento, pero lo sentimos. Y cuando lo sentimos, nosotros decimos, el viento existe, porque lo sentimos, porque vemos su obra. Vio vientos huracanados, no vemos la obra del viento, vientos fuertes, vemos la obra del viento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, ¿no? La fe no solamente la confirmación, no es solamente la realidad, no es solamente la esencia, sino que la fe es la sustancia, digamos, es la convicción de lo que no vemos. Es la convicción de lo que no vemos. Estamos seguros, eso es lo que produce la fe, ¿no? Estamos seguros, plenamente seguros que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Estamos plenamente seguros de que por medio de esa muerte, por medio de ese sacrificio, Dios nos da la vida eterna, cuando creemos en Cristo, ¿no? Cuando creemos en Cristo, nosotros tenemos esa certeza, ¿vio? Tenemos esa convicción, tenemos esa seguridad, ¿no? La fe nos da eso. La fe a nosotros nos lleva a tener esa certeza, esa seguridad. Disculpe que estoy reiterando las palabras, estoy tratando de buscar una palabra, pero estoy tan limitado de la expresión que entonces repito las palabras, pero la fe es la certeza de lo que uno cree. ¿Entiende, hermano amado? Es la realidad de lo que uno cree. ¿Y con qué podríamos contractar la fe? ¿Con qué podríamos contractar la realidad? ¿No? ¿Con qué contractamos la realidad? Porque muchas veces tenemos más la apariencia, hay una apariencia, hay algo que es parecido a la fe, pero que no es real, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la apariencia no es real a la fe? Porque cuando usted no tiene la certeza, no tiene la seguridad, no tiene la firmeza de lo que usted cree, eso se llama apariencia nada más. Es una apariencia, parecido pero no es tal. ¿Por qué? Porque eso que usted tiene no vino de la palabra de Dios, no vino de la palabra de Dios. Eso vino de alguna enseñanza,
de alguna denominación, o vino alguna enseñanza de algún libro que usted leyó, ¿no? De algún maestro, entre comillas, de la Biblia, y eso le llevó a usted a parecerse, a llegar a tener una semejanza, pero no es la realidad. Pero cuando nosotros somos enseñados por Dios, a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos la fe verdadera, porque la fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios, viene a través de la palabra de Dios. No viene a través de la filosofía, ni viene a través de la hermenéutica, que no sé ni siquiera qué significa eso. No viene a través de esas cosas. La fe verdadera viene a través de la palabra de Dios. Por eso, hermanos amados, la fe es la confirmación, es la realidad, es la esencia, ¿vio? Y lo contrario vendría a ser la apariencia, ¿no? Nosotros tenemos la sustentabilidad de la fe en nosotros, ¿no? Tenemos la gloria de la fe en nosotros, que es Cristo, la esperanza de gloria. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad, ya la hemos explicado, que eso es cuando nosotros podemos tocar, podemos ver lo que creemos. Y eso es precioso, ¿vio? Nosotros lo vemos a Cristo. ¿Dónde lo tenemos que ver a Cristo? En nosotros. En nosotros. Porque si yo espero ver a Cristo en el otro, tal vez se me vaya la vida, ¿vio? Y es que ahí Dios no lo quiere que nosotros veamos a Cristo en el otro. Dios quiere que nosotros veamos a Cristo en nosotros. ¿Y cómo lo vemos a Cristo en nosotros? Por medio de la fe. Entonces, cuando se manifiesta Cristo en nosotros, se manifiestan las virtudes de Cristo, la vida de Cristo, la vida del nuevo hombre. Entonces, volviendo ahí a Hebreos en el capítulo el capítulo 11, donde la palabra de Dios dice, disculpa que se me fue la hoja, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Vio? Porque por ella, por medio de la fe, dice, ¿no? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora fíjese, ¿no? Alcanzaron. Por la fe, alcanzaron. No van a alcanzar, sino que alcanzaron. ¿Por medio de qué alcanzaron buen testimonio? Por medio de la fe. Y este es un punto muy importante, porque a nosotros nos enseñaron, ¿no? Cuando estábamos en la denominación, cuando estábamos en la legalidad, que nosotros tendríamos que alcanzar el buen testimonio por las obras. Y tratamos de tener buenas obras, y cada vez que hacíamos algo bueno, hacíamos 10 cosas malas, ¿no? Por una cosa buena que hacíamos, no sé, 20 cosas malas. Y entonces el testimonio no era un buen testimonio, el que nosotros teníamos antes. Porque se nos dijo que a nosotros vamos a alcanzar buen testimonio por las obras. Pero acá dice que ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Y ahora nosotros, los que somos de la fe, nunca podemos pretender que un hermano alcance buen testimonio por las obras, por lo que hace. El hermano alcanza el buen testimonio por la fe. Alcanza el buen testimonio por la fe, el hermano. Manifestando la fe. Manifestando la realidad. Manifestando la sustentabilidad, ¿no? De la fe. Eso hicieron los antiguos, dice. Que ellos alcanzaron buen testimonio. Ahora, usted cree que tiene buen testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Por su conducta. Pero resulta que delante de Dios la conducta no pesa. Porque no dice en el capítulo, Hebreos capítulo 12, si usted me quiere acompañar,
El capítulo 4 me parece que es, hermano, no 12. Vamos a buscarlo. Dice así la palabra del Señor, a ver. Disculpe, hermano. Disculpe, hermano. Puestos los ojos en Jesús, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, ¿no? Combatiendo contra el pecado. Estoy buscando ese versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, no dice que por medio de las obras nosotros agradamos a Dios. Dice que por medio de la fe. Entonces, ¿no tenemos que tener obras? No. Hay que empezar por la fe, porque las obras no son nuestras. Las obras que nosotros manifestamos son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero nosotros no agradamos a Dios por las obras, como primer paso. Para yo tener buen testimonio, necesito manifestar la fe, tocar la fe, palpar la fe, ¿no? Necesito creer, no que soy salvo, necesito creer que soy justo, necesito creer que soy una nueva creación, necesito creer que soy un cristiano y no un pecador. ¿Entiende? Para tener buen testimonio necesito creer eso. Y ahora, ¿cómo creo eso? Por medio de la palabra de Dios. Pero a mí me enseñaron que soy un pecador. Le enseñaron mal. Porque usted era un pecador. ¿Cuándo era un pecador? Cuando usted estaba en Adán. Pero ahora está en Cristo. Y en Cristo usted no es pecador. Usted es santo, justo y perfecto. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que fueron santificados. ¿Vio? Y a los que están siendo santificados. Con una sola ofrenda. Entonces, yo ahora no soy un pecador. Usted no es un pecador. Ahora usted es un hijo de Dios. Y Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos santos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿usted quiere alcanzar buen testimonio delante de Dios? Tiene que empezar por la fe. No puede seguir por las obras. Porque las obras que usted quiere poner delante de Dios para que Dios lo considere hijo, anulan completamente las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso Dios no lo acepta. Dios primeramente acepta la obra de Cristo. Cristo nos justificó, Cristo nos salvó, Cristo nos dio vida eterna. Ninguna obra que usted pueda hacer, por más buena, excelente obra que usted haga, podrá usted hacerle merecedor de la salvación, de la justificación o de la vida eterna. Entonces, ¿cómo alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. Es el principio. Porque sin fe, que no lo pude encontrar ese versículo, sé que está en el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice por obras, como ellos alcanzaron la fe por obras. No dice así. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, ¿cómo aceptamos nosotros al Cristo resucitado? ¿Cómo aceptamos que Cristo resucitó de entre los muertos? Y que hoy fue declarado Hijo de Dios con poder, y que hoy ese Cristo resucitado y declarado Hijo de Dios con poder, no, hoy es la cabeza de la iglesia. Doy gracias al Señor, hermano. Doy gracias al Señor porque creo que se me pasó la hora, 5 minutos. Vamos a seguir con esta meditación
el día viernes, hermanos. Hasta aquí nos da la palabra del Señor. Ahí el hermano de Virrey del Pino nos mandó, creo que es capítulo 11, versículo 6, ¿no? Vamos a leerlo, pero sin fe, gracias Nico, sin fe es imposible, gracias hermana Andrea, sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias le damos al Señor por la palabra. Disculpe hermano Nico que le saqué un segundo, y bueno, que esta palabra le haya bendecido grandemente, y disculpe la torpeza en mi hablar, pero son palabras que a veces no son difíciles para mí, pero hago lo posible por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre, por esta hora de programa. Te pido tu bendición para todos aquellos que escucharon, que puedan entender, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.